La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Os abrimos las puertas de Mañana es tarde. Bienvenidos. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí. Pasan 6 minutos de este 18 de octubre de las 12, que esto es Mañana es tarde. Que estáis todos más que bienvenidos en un día donde estamos pendientes de ese partido entre Valencia Basket y el Maccabi de Tel Aviv, donde más de 700 agentes de España velarán por la seguridad de todos los asistentes al partido, así como de los propios equipos. Además, ya sabéis que la gente del Maccabi pues trae su propia seguridad privada, que en este caso no se limita a 2 o 3 personas, sino que son varias decenas. Esperemos que vaya todo bien. Hoy es un día triste. Ese hospital a priori bombardeado por unos, por otros, me da igual, un hospital bombardeado. Bueno, pues muchas víctimas y un día de luto. Mientras tanto, hoy, pues nosotros no tenemos más que daros la bienvenida y contaros que nos vamos a ir a la Rambleta. Y vamos a hablar con el actor Daniel Albaladejo, porque ya sabéis que este fin de semana vienen a poner en escena, representar la obra de teatro Amistad. Hablamos ayer con su director y hoy vamos a hablar con uno de los actores. También vamos a ir a la Central de Policía Nacional de Valencia. Vamos a hablar pues también sobre todo el dispositivo y alguna cosita más que nos quieran contar desde allí. Nos va a visitar Gaby Martínez, que nos presenta su último libro, Delta, editado por Seix Barral. Y como estamos todos muy en forma aquí, pues acabaremos hablando con Juan Botella, gerente de Correcaminos, porque este fin de semana se celebra también la media maratón aquí en Valencia. Así que con todos estos contenidos, Javier Raga, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Aquí con el equipo maratoniano. Equipo maratoniano. Además, de verdad. Mañana es tarde. Hacemos maratones. Señor Diego Barea, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí ¿Sí? Con el equipo maratoniano, como ha dicho. Otro maratoniano. Exacto, Me sí. estáis intentando sacar la rima, pero no. Señor Nebot, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Aquí está, estamos. director del programa? ¿Qué Con el tal? equipo maratoniano, aquí estamos. En este caso va a ser media maratoniano, ¿no? Porque vamos a entrevistar a de María Dejémoslo con el equipo, porque vamos, aquí quitando Diego, Bueno. en forma. No. Ña. Ahora, animar sí, ¿eh? Animar sí que estamos prestos y dispuestos. Ahora ya correr ya es otra Tenemos cosa. mensajes, 630 17 12 22. Tenemos mensajes. Recordaros que hoy también es día de lotería, que lo hablaremos luego, pero nos podéis ir mandando ya vuestros números para conformar esa apuesta de lotería primitiva que tendrá lugar mañana el sorteo, que ahora mismo ni sé el dinerito, pero bueno, que habrá milloncitos por en medio. 630 17 12 22. Dime. Sí, Pedro Serna, que dice, buenos días, dice el número, que luego ya lo diremos, y dice, mi barrio hoy blindado por el básquet. Pues Claro, sí, es sí. que él vive cerca de la Fonteta. Pues sí, totalmente, ¿eh? Totalmente blindado allí. Anoche pude escuchar al compañero Fermín Rodríguez, que estaba en directo en COPE, y la barrera, digamos que había hecho la Guardia Civil para acceder al hotel donde está el Maccabi, 400 metros. A 400 metros ya no podías acercarte, a no ser que fuese eso de la seguridad privada o jugador o del staff técnico del equipo israelí. Qué movida. Bueno, pues si os parece, tenemos algún mensaje más. 630 17 12 22. 630 17 12 22. Nos podéis dejar vuestra apuesta de lotería primitiva que realizaremos mañana, vuestro numerito. Tomaremos nota y mañana, oye, y si no, y si sí,
Y sí, algún día va a tener que ser que sí. Nos vamos ya de momento con nuestro editorial. Asistimos a una serie de atentados entre Israel y Hamás, una guerra, como queráis llamarlo, me da igual, en la que algunos políticos de nuestro país están levantando la patita demasiado. Ya no se acuerdan del 11S, ya no se acuerdan de la Sala Bataclan en Francia, ya no se acuerdan de nuestro 11M, y siguen defendiendo a aquel que pone bombas, aquel que lanza misiles y aquel que rapta a inocentes. Seguro que estáis pensando en la gente de Podemos, en Yone Belarra, en Echenique, toda esta gente, Monedero. No, si los tenemos más cerca. Ayer, Joan Baldoví en su Twitter, Joan Baldoví, que el genocidio, el hospital... Primero que han bombardeado el parking, no el hospital. Eso para empezar. Por eso cuando caen las bombas el estallido es tan grande. Hay que ver las imágenes hasta el final. Después, segundo, que yo no pondría la mano en el fuego ni por las imágenes de unos ni por las de otros, porque vivimos en el mundo del fake. Bueno, pues Joan Baldoví puso la mano, las dos manos, los dos pies y se quemó. Porque corriendo defendió al pueblo palestino, que está muy bien defender al pueblo palestino, pero hay que recordar que tiene infiltrados a la gente de Hamás. Y Hamás es un grupo terrorista. Claro. Los niños. Pobres niños. Ayer, en el Intercafé, con José Luis Pichardo, intervino Juan Agustín Carbó. Y Juan Agustín es de una asociación pro-israelita. Por la paz, por la amistad. Y Juan Agustín en su Facebook colgó las imágenes, las fotos de carné de todas las chicas que estos de Hamás han raptado. Claro, copié y pegué. Digo, ¿y esto qué es? ¿Baldo? ¿Esto qué es? ¿Esto está bien? Porque esto es lo que tú estás defendiendo. Claro. Block. Automáticamente block. Ese es el nivel. Son incapaces de ir un poco más allá y no dejarse llevar por su fundamentalismo. Porque el catalanismo, señor Baldoví, es un fundamentalismo. Le guste o no le guste. Y si queréis ir más allá del fundamentalismo, os cuento la última de nuestra Sandra Gómez. Ayer era el aniversario de la amnistía del año 77. Una amnistía promovida... No, la amnistía de Franco. Que no. Que la promovió el PSOE y el Partido Comunista. Y se aprobó con los votos en contra de Alianza Popular. Y eso es la historia y eso está reflejado en las actas del Congreso de los Diputados. Pues esta señora, con su jeta morena, que parece mentira que haya estudiado Derecho, que parece mentira, Sandra, puso que era una ley aprobada por los fachas, defendida por los fachas. Claro, la gente se volvió loca. Y no se bajó del burro. Ni borran el tuit, ni
Esto es como si yo le digo que el agua es un sólido. Y ya está. Y el agua es un sólido. Sandra Gómez, y Mestalla está acabado. Y no reflexionan, y no recapacitan, y son fundamentalistas. Y no hay derecho a tener a estos gobernantes, yo ya no digo a nivel nacional, es que fijaros, Baldoví y Sandra Gómez. No seré yo quien defienda a Catalán y las políticas del PP, ni a Vox, ni a Compromís mucho menos, ni a PSOE ya ni te cuento. Pero no por los partidos, sino por las personas que los dirigen. Porque no ven más allá. Si viesen un poco más allá, por ejemplo, el lunes nos contó Pere Fuset que desde Compromís intentaron hacer una declaración institucional todos los partidos juntos para el 9 de octubre. Me da igual que sea Compromís, Podem, Sumar, es que me da igual. Bueno, pues hubo quien dijo que no. Imaginaros quién. Y así nos luce. Porque a lo mejor si fueseis todos a una y recapacitaseis y vieseis lo bueno que hay en el ojo del otro, a lo mejor nos iba mejor. Valga la redundancia. Pero no. Mola más decir que la amnistía del 77 la votó Fraga cuando AP se abstuvo. Y mola más decir que es que jamás son hermanitas de la caridad, ¿verdad? Sí, señor. Pues así nos va. Mañana es tarde. También te digo que habrá quien piense, pues para fundamentalista tú, Juanfran. Pues no es lo que pretendo. Pretendo intentar abrir un poquito la mente y que penséis un poquito más allá. Que ni todo es rojo, ni todo es azul, ni todo es verde, ni todo es naranja. Hay una gama de colores. Vamos ya con las noticias de la mano de Javier Raga y Diego Barea. ...18 de octubre 2023, miércoles, el conflicto armado entre Israel y Hamás afecta a la actividad deportiva. Queda activada la máxima alerta antiterrorista en Valencia por la visita del Maccabi de Tel Aviv. El equipo israelí llegó ayer a Manises bajo un despliegue de más de 700 agentes que van a velar por el partido de la Euroliga de básquet. Las puertas de la Fonteta abrirán a las 7 de la tarde y los aficionados serán sometidos a controles más exhaustivos. También siguiendo con este tema, refuerzo de la seguridad por la Cumbre de Comercio Europea, que tendrá lugar mañana y este viernes aquí, en Valencia. La presencia policial se intensificará tanto en el aeropuerto como en los itinerarios por la reunión de estos ministros de varios países de la zona mediterránea. Cambiamos de tema. En información municipal de Valencia, María José Catalá y Juanma Abadena se reúnen para tratar la rebaja de impuestos con un posible pacto de gobierno en el horizonte. El encuentro sirve para aplacar los ánimos tras las últimas decisiones de Vox, que ha votado en contra de nombramientos del Partido Popular tanto en la IMT como en la UNSA, y con el posible pacto de gobierno para dotar a Catalá de una mayoría firme de 17 concejales en el horizonte. Otro de los temas que tratamos hoy en este avance de noticias: ya se sabe cuándo serán los exámenes de la EBAU, la selectividad de este 2024 aquí en la Comunidad Valenciana. La Consellería de Educación se reunió ayer con la Comisión Gestora de Procesos de Acceso y ha aprobado que se van a celebrar las pruebas entre el 4 y el 6 de junio en convocatoria ordinaria y los días 2, 3 y 4 de julio en convocatoria extraordinaria. Y por último, en clave de economía, señalar que el sector de servicios de la Comunidad Valenciana aumentó su facturación en agosto. Datos positivos en cifras, 1,9 puntos más que la media nacional para situarse en el 1,4%. Son datos que ha publicado hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, la tasa anual del índice de empleo en este sector experimentó una variación positiva del 1,60%. Y ahora con Diego Barea vamos a conocer temas tratados en estos micrófonos esta mañana en el programa de José Luis Pichardo, el Intercafé. Hola, Diego. Hola, Javi, muchas gracias. El presidente de Marea Valencianista y ex vicepresidente del Valencia Club de Fútbol, Miguel Zorío, nos ha visitado en estos micrófonos esta mañana.
señalando que el IMSS se aprovecha de que hay mucha hambre en el ayuntamiento para acoger el Mundial y a cambio quiere su convenio. Ha desglosado estas declaraciones fundamentando que no entiende las prisas para firmar ese convenio urbanístico, porque el que pegará el pelotazo volvería a ser LIM. El objetivo de la alcaldesa es que Valencia sea subsede del Mundial, y LIM se hará con las parcelas de Mestalla, y con eso ganará más de 100 millones de euros con un crédito. Recordando así que LIM no necesita un convenio urbanístico para poner en marcha el estadio, ya que puede pedir mañana mismo la licencia sobre las 60.000 plazas que tiene el estadio proyectado. Por otra parte, José Ramón Chiribella, presidente de Juristas Valencians, ha destacado que se realizará un acto en el Congreso de los Diputados el mismo día del inicio del debate de investidura de Pedro Sánchez, donde la sociedad civil valenciana les pueda acompañar para que se defienda así la agenda con los intereses que ha elaborado esta asociación. Asimismo, ha recordado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el que ostenta el gobierno de la Generalitat, debe liderar las reivindicaciones valencianas y no someterse a las disciplinas de partido. Y por último, en el apartado de Startup Valencia, Vicente Ruiz, CEO de Tibic Finance, ha indicado que ahora las startups miran antes la rentabilidad que el crecimiento, en una vuelta a los inicios. Mirar más el camino para conseguir la rentabilidad para que las empresas sean más eficientes y dejando atrás el crecimiento continuo como se copió del mercado norteamericano. Recordamos a los oyentes que en interdiario.es tienen toda la información del día actualizada minuto a minuto. Y cada hora en los boletines de Radio Intereconomía. Muy bien. Pues muchas gracias, Javi. Radio Teletaxi 106.1 de la FM, buena música a 9-10 de la mañana, interacción con los oyentes, noticias de primera hora y más hoy sabiendo pues todo lo que está sucediendo. Y a Diego lo podéis leer en interdiario.es. Recordaros, tenéis pendiente a través de nuestro WhatsApp 630 17 12 22 630 17 12 22, el número para participar en el sorteo de la Lotería Primitiva de mañana, donde ya sabéis que con vuestros números conformamos la apuesta y oye, a ver si tenemos un poquito de suerte y tenemos esa agraciada apuesta que nos hace un poquito más felices a todos, que parece que estamos un poquito de capa caída con esto de la guerra. La verdad es que parece que no, pero al final, como diría, me minas la moral. Vamos con la canción del día, Nebot. La canción del día del grupo Ar de Bogotá, la canción se llama La Salvación. A ver si entre unos y otros nos podemos salvar. Ar de Bogotá. Por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1.000.000. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Hoy cambiamos un poquito el ritmo del programa y nos vamos ya a la Central de Policía Nacional de Valencia, concretamente a su departamento de prensa, y nos atiende Adrián Paredes. Adrián, buenos días. Hola, buenos días, Juanfran, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí estamos. Supongo que muy liados hoy, ¿verdad? Menudo sí. La que nos ha tocado y la que os ha tocado. Bueno, es parte de nuestro día a día. Estamos encantados de poder contribuir. A ver, que esto ya es una apreciación mía, que no se suspenda un partido como el de hoy, pues no sé, no tiene mucho sentido. Pero bueno, para eso estáis vosotros, para velar por la seguridad de tanto de las personas que hay en Valencia como de todos los que vayan a ir a ver el partido de baloncesto y de los propios equipos. Así que muchas gracias de antemano. Adrián, hoy vamos a hablar de un tema pues escabroso también, ¿no? Que la Policía Nacional detiene a dos hombres por tráfico de drogas y cometer varios robos con violencia e intimidación. Pues sí, Juanfran, por parte del grupo operativo de respuesta de la comisaría que tenemos en el distrito de Tránsitos, aquí en Valencia, se ha llevado a cabo la detención de dos hombres que se dedicaban a cometer delitos violentos, así como hurtos, estafas y otros delitos relacionados con usurpaciones de estado civil, utilización de documentación tanto bancaria como personal de otras personas y demás. Estos individuos fueron detenidos tras una persecución por parte de los compañeros del GOR, el Grupo Operativo de Respuesta, ya que fueron sorprendidos infraganti cuando se encontraban intentando abrir un vehículo para sustraer diversos objetos del interior. Entonces, al ser advertidos, se produjo una huida y los compañeros los compañeros uniformados consiguieron seguirlos hasta una vivienda donde estos dos varones habían ocupado un domicilio, una casa, y consiguieron acceder por la vivienda hasta la terraza, saltar a otra finca colindante. Sí, la verdad es que fue una actuación bastante meritoria porque los compañeros estuvieron muy rápidos. Claro, es que son personas que estaban en situación irregular, además, y tenían órdenes de expulsión vigentes, así que el juez ha decretado la prisión para uno de ellos, vamos, inminente. Sí, en esta ocasión hemos podido recuperar una gran cantidad de objetos sustraídos, así que al margen del ilícito principal que se estaba cometiendo por parte de estas dos personas, por un tema de menudeo de sustancias estupefacientes y otros medicamentos de comercialización ilícita como analgésicos y demás, la recuperación de estos efectos tras su detención y una vez ya en la práctica del registro domiciliario nos ha permitido esclarecer numerosos hechos anteriores en los que estas personas habían sido partícipes, y gracias a las investigaciones posteriores para relacionar estos objetos se ha podido, digamos, por parte del juzgado, decretar el ingreso en prisión de uno de ellos, sí. Oye, me ha llamado la atención, usurpación de estado civil. Bueno, es una modalidad delictiva en la que generalmente los delincuentes utilizan documentación y otros documentos a nombre de terceras personas para poder suplantar una identidad. Fíjate. Bueno, pues, ¿alguna cosita más que nos quieras contar referente a esta actuación? Nada, en principio desde aquí, pues mira, hacer hincapié en lo que siempre decimos, que es animar a las personas que, si en alguna ocasión han sido víctimas de algún posible hecho delictivo en el que se pudiesen ver involucrada la sustracción de objetos que puedan ser identificados de manera individual, como por ejemplo dispositivos electrónicos con números de serie o objetos, joyas con grabaciones particulares, a poner denuncia, porque quizá inicialmente no sea tan fácil dar con estos objetos, pero fruto de otras investigaciones, a veces se cruzan, como en este caso, se consigue esclarecer una denuncia anterior. Así que
Eso es lo que nos gustaría hacer hincapié desde aquí. Pues hacemos también nuestro llamamiento, que la gente, pues si tiene algún problema, se pone en contacto con Policía Nacional. Yo siempre lo que digo, más que llamar, que como hoy todos estamos a golpe de clic, que entren en la página web y ahí está También. todas las formas de contacto, tanto digital como analógica, y para que no haya ningún problema a la hora de poder contactar con la Policía Nacional, en este caso la de Valencia. Así que Adrián Paredes, muchísimas gracias y que tengáis un buen día hoy, de verdad. Nada, gracias a vosotros y un saludo, que vaya bien. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias, hasta luego. Era Adrián Paredes, Diego, desde la Central de Policía Nacional de Valencia. Tenías tú una última hora que me estabas enseñando hace un momentito. Bueno, recordábamos que hace 2 días se volvió a evacuar el Palacio de Versalles por amenaza de bomba. ¿Y ayer otra vez? Y ayer, o sea que es todo muy recurrente, y ahora una última hora es que 6 aeropuertos de Francia están siendo desalojados también por amenaza terrorista. Va a ser un continuo goteo de estas informaciones, y ante las posibilidades de que esto suceda, pues más vale prevenir que curar, y entonces pues vuelven a surgir inquietudes entre la población y las autoridades, tal y como hemos escuchado anteriormente, pues tienen que hacer su trabajo para velar por la seguridad de todos. O sea que es un tema bastante preocupante, la verdad. Sin duda alguna estamos más que preocupados con el tema. Seguimos las noticias al instante. Estamos con las pantallas de televisión también encendidas aquí en el estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia. Estamos siguiendo Twitter, los diferentes portales digitales, y bueno, pues todo aquello que os podamos contar para estar un poquito más informados, pues mejor. ¿Algo más, Diego? No. Y bueno, recordamos que ayer tuvo lugar la comisión de antiterrorismo de la delegación del gobierno, que de momento se ha mantenido el nivel 4 de alerta terrorista. Recordamos que hay 5 niveles. En varios países europeos ya están en la máxima alerta, pero se han añadido algunas medidas excepcionales en pro de ese aumento de la tensión, pero no se decide dar el paso a la máxima alerta 5, que recordamos que eso conlleva a un control de fronteras muy exhaustivo y a unas limitaciones también de movimientos. Bueno, España refuerza la alerta antiterrorista tras los atentados en Europa sin elevarla al nivel 5. Estamos en un nivel 4, pero implementa nuevas medidas de seguridad ante la evolución de la guerra entre Israel y Gaza. Dicho esto, si os apetece, vamos un momentito a publicidad, que yo creo que sí, y cambiamos de tercio y vamos a hablar un poquito de teatro. Nos vamos a La Rambleta. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. En la Clínica Cristina García Dental ofrecemos los más completos tratamientos de implantología. Unimos tecnología y experiencia para que disfrutes de unos dientes más fuertes y sanos. Clínica Cristina García Dental, lo mejor para el cuidado de tu boca. Avenida del Dr. Peseta Alexandre 66, Valencia. Más información en cristinagarciadental.es. ¿Te gusta la información que te cuenta todo lo que interesa? Entonces Soul es tu revista. Cada mes, Soul, by Grupo Hello Valencia, te trae toda esa información que te gusta. Cultura, ocio, gastronomía, salud y moda, los mejores planes y las entrevistas más personales. Encuentra Soul, by Grupo Hello Valencia, en más de 500 puntos de distribución y kioscos. En nuestra web www.hellovalencia.es y redes sociales. Soul, la revista Lifestyle que conecta contigo. Invicta Electric, vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate. Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar.
En Downic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Downic.com. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretat Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librerías. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Amistad es saber que un día uno cargará con la muerte del otro. No se hace uno a la idea. Pues hay que hacerse. Con toda la vida que tenía dentro, era el mejor de los tres. Tenía sus cosas. No se ponía en pie. Una vitalidad, una energía. Una vanidad. Y la culpa siempre la tenía otro. Él no tenía culpa de nada. Qué distintos éramos en el fondo. A nosotros nos han separado. Los próximos 21 y 22 de octubre en el Teatro La Rambleta, uno de nuestros teatros fetiche, pues tendrá lugar la puesta en escena de Amistad, una obra de Juan Mayorga, donde ya hablamos con su director, con José Luis García Pérez, y que está interpretada por Ginés García Millán, el propio José Luis García Pérez y Daniel Albaladejo. Con una corona. ¡Qué detalle! Bermúdez. Os recuerdo, el sábado, día 21, a las 8 de la tarde, y el domingo, que es día 22, será a las 7 de la tarde. Una energía, una vanidad. Y la culpa siempre la tenía otro. Él no tenía culpa de nada. Qué distintos éramos en el fondo. Amistad, una carcajada segura para el espectador, cargada de la filosofía de Juan Mayorga. Pendientes. Ha sido novia de los tres. Una visión muy particular y una visión que tiene entre sus actores al gran Daniel Albaladejo. Daniel, bienvenido. Buenos días, Juanfran, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues bien, deseando llegar a Valencia, que ya estamos pronto allí. Como bien dices, el sábado tenemos la primera función allí en el espacio La Rambleta y deseando, porque además es un espacio que no conozco y tengo muchas ganas de... He estado ahí en el Principal, he estado en el Musical, he estado en el Thalía, pero y en el Olimpia. Yo creo que es el último que me falta. Te falta Rambleta y te falta Flumen. Y ya cerramos el círculo. Y ya cerramos el círculo. Oye, pues te tengo que decir, te digo lo mismo que le conté a José Luis. Ajá. Es un teatro espectacular. Qué guay, es espacioso, una boca de escenario amplia, se puede trabajar tranquilamente. Qué bien. El espectador está cómodo, o sea... Muy bien. Qué maravilla. A ver, no es el Principal, evidentemente, el Principal solo hay uno, pero es un gran teatro y prueba tienes que la programación que trae Rambleta aquí a Valencia es una auténtica pasada. Una pasada, sí. Una pasada como Amistad. ¿Qué ganas tengo de veros a los tres? Polín, y nosotros también de estar por allí. Pues sí, es un espectáculo que nos está dando unas alegrías inmensas, ¿no? A lo largo de, tanto la estancia que hicimos en el Matadero aquí en Madrid, como luego la posterior gira que hicimos después en la salida hasta el verano y el arranque, que arrancamos otra vez el espectáculo allí en Valladolid, hemos ido más a la onda y ahora vamos a Valencia. La verdad que está siendo una gozada poder hacer esta función de Juan, ¿no? La gente se lo pasa increíble, pero como tú has apuntado un poco en la intro, ¿no? De esta cosa de la carcajada con la filosofía de Juan, ¿no? Yo creo que es una mezcla que no está nada mal, ¿no? Daniel, hablábamos con José Luis y hablaba de Amistad. Claro, yo para documentarme, pues al principio sí que es verdad que hubo un par de críticas que más que constructivas eran destructivas, sí. Pero porque yo creo que buscaban más el enfrentamiento personal que el mirar en sí lo que era la obra de teatro y el porqué y el cómo se actúa. Pero bueno, y le decía a José Luis, pero es que luego todo han sido maravillosas críticas, aplausos, la gente entregada.
Y es Sí, que sobre todo. no te puedes dejar guiar porque un señor que posiblemente haya tenido un mal día y ha escrito con renglones torcidos, ¿sabes? Ya, pero las circunstancias al final, cuando llevas trabajando en esto del teatro, pues el tiempo que llevamos nosotros, te acabas dando cuenta de que yo no le voy a, ni le voy a poner ni le voy a quitar razones a las personas que hicieron esas críticas, y ellos sus motivos tendrán y su entendimiento. Yo ahí no voy a entrar porque es su decisión. Si hay algo personal, que lo solucionen, y si es lo que sienten y es lo que nosotros les transmitimos en esas funciones, pues nada, pues ahí lo plasmaron y ahí quedará posicionado en Google, ¿no?, esas dos críticas. Pero lo que es indudable, y es lo que a mí me acaba corroborando el hecho de ser actor y subirme a unas tablas, es que el espectador es soberano, ¿no? Es el que decide sobre los espectáculos. Es un poco el circo romano, suben el dedo o lo bajan, ¿no? Y es el espectador el que decide, y en ese sentido la gratificación que estamos teniendo, y lo hablamos y lo hemos hablado muchas veces esto, Juanfran, tanto Ginés, José Luis como yo, esa circunstancia que acaeció a las críticas, ¿no? Bueno, pues son críticas y ya está, hay que asumirlas, tenerlas en cuenta, sí hay que tenerlas en cuenta y seguir trabajando, porque al final el espectador es el que es el con el aplauso, es el que te hace el recibimiento y la despedida, ¿no?, directamente. En este caso, pulgar hacia arriba, ni más ni Pulgar menos. hacia arriba, Pulgar parece. hacia arriba, claro que sí. Oye, Daniel, un hombre como tú que has trabajado muchísimo en el cine, en la televisión, pues te hemos podido ver en Cámara Café, en Isabel, en El Cid, en El Accidente, en una peli que a mí, La Noche Más Larga, que me encantó. Cuando subes al teatro y sientes el calor de la gente, ese feedback, wow, eso debe de ser una pasada, pues, ¿no? Eso es increíble, y por eso, bueno, hay circunstancias, y ya, hay una cosa que ocurrió que yo ya la tengo un poco como un momento de reflexión personal, ¿no? Y se produce además en la pandemia, esta cosa que ha pasado a todo el mundo, ¿no?, con esta cosa de que vivimos y fue durísima, ¿no?, que fue el momento pre y el momento post pandemia, porque haciendo el CID, bueno, pues en cierta manera, pues por el personaje y por el rodaje y también por la pandemia, me fue imposible compatibilizar. Yo siempre he hecho teatro, siempre he hecho cine, tele y teatro. O sea, el teatro siempre ha estado ahí, ¿no? Pero la primera vez que me ocurre que no puedo hacer teatro es cuando rodo el CID, y fue una temporada, fíjate, desde marzo de 2020, que nos encerraron en casa, hasta que tuvimos la primera oportunidad de salir al exterior para poder seguir grabando y poder seguir trabajando, que no pude hacer teatro, que fue un año y medio largo, tío, casi 2 años, y fue terrible, o sea, porque dije, ostras, me acaban de quitar para mí no iba a decir la palabra droga, pero me quitaron el corazón, me quitaron el alma de mi vida, que es el subirme a un escenario y apasionarme en un escenario y vivir, ¿no? Vivir para hacer vivir al espectador, ¿no? O sea, Claro. por eso te comento, es tan importante para mí el teatro, y es algo que creo que no voy a intentar no volver a repetir, la experiencia de pasar mucho tiempo sin hacerlo. Hombre, ¿sabes? crucemos los dedos que no tengamos pandemias y ya está, porque eres un actorazo bueno, como la copa un pino, o sea, eso... Claro, pero también circunstancias que a veces pasan con el trabajo que te es imposible compatibilizar, porque de repente, bueno, por lo que sea, por el rodaje, lo que sea, no puedes, pero es una cosa como que me he puesto de obligación, ¿no?, de compatibilizar audiovisual con teatro. Para mí el teatro, claro, me da cuenta que es esencial, ¿no? Eso es como el músico, ¿no?, que está muy bien grabar discos, pero lo que mola es tocar en directo. Claro, hombre. Es increíble. Diego. Tener el feedback, como tú dices, del público, ¿no? Y eso es algo súper importante. Impagable, vamos. Hola, Daniel, encantado. Bueno, yo, repasando tus declaraciones y analizando el sentimiento que transmites a la hora de hablar del teatro, pues es un poco también lo que el espectador se encontrará, una representación con sentimiento y sobre todo con las ganas de demostrar al público eso que a veces es tan difícil, de subirse a un escenario y junto a otros compañeros crear un ecosistema donde el público se siente integrado. Uh-huh. Sí, lo que te decía antes, ¿no? El espectador para nosotros, yo creo que es el fin, es el objetivo de lo que hacemos, ¿no? O sea, aquí existe el ego, la vanidad, el que todo tal, no sé qué, evidentemente el trabajar, el ganar tu sueldo, pero el fin del teatro es el espectador. O sea, nosotros tenemos que llegar a esa gente que... Juan dice una cosa que es muy, muy chula y a mí me encanta y muchas veces lo asumo como algo mío.
el espectador debe de ser un espectador, y el espectador que viene a ver funciones de Juan Mayorga es un espectador que él llama espectador valiente, porque hay que ser muy valiente para pasar por la puerta de un teatro, pagar una entrada y sentarse a que alguien te cambie la vida, porque nosotros, nuestra función es intentar hacer que tú reflexiones sobre tu vida y hacerte de alguna manera mejor ciudadano y mejor ciudadana, ¿no? En ese sentido, por eso nos juntamos José Luis, Ginés y yo para contar esta historia de amistad, esta historia de 3 amigos a lo largo de que se conocen desde los 12 años hasta la edad que tienen y han pasado por circunstancias de familia, de amor, de trabajo, de solidaridad, de insolidaridad, con todas las circunstancias que pasan 3 amigos a lo largo de su vida, ¿no? En este juego, ¿no? El juego que propone Juan, que es un juego de la vida al final. Entonces, poder subirse ahí y recibir esa parte que tiene el público a veces que te espera a la salida de un teatro y que tú incluso desde el propio escenario ves cómo estás haciendo en un momento dado, hablando de una circunstancia, y el público, el espectador, mira al compañero de butaca y como diciendo, esta situación la he vivido, o esta situación la reconozco, o hay una carcajada solitaria que alguien se acuerda de algo que le pasó, significa que estás haciendo una pulsión y estás haciendo que ese espectador y esa espectadora vivan contigo la situación, ¿no? Para mí, por eso el teatro es tan importante. Para mí el teatro es el arte que hace mejor al ciudadano. Exacto. Y nos hace mejor a nosotros también como ciudadanos, a nosotros, a los actores y actrices, ¿no? Claro, porque Dime. el espectador es valiente, como tú comentabas, que decíais entre vosotros, pero aún es más valiente el que se sube al escenario e intenta hacerlo para que el espectador le llegue. O sea, porque no todo el mundo lo consigue. No todo el mundo lo consigue. Claro, esa es un poco la diferencia, por eso hay actores y actrices y hay espectadores, ¿no? Claro. Pero nuestro objetivo final siempre es esa persona que ha decidido que ese día quiere que le pase algo distinto en su vida, que es ver una función de teatro y sale de su casa a disfrutar el momento, a vivir durante 1 hora y 20 que dura esta función, 1 hora y 21, un momento mágico, y para mí es un momento mágico, sea comedia, sea melodrama, sea tragedia, sea drama, o sea lo que tú quieras, pero es un momento mágico que tú decides vivirlo y disfrutarlo, que te genera arte, y el arte es cultura, y la cultura mejora al ciudadano y mejora a la sociedad, ¿no? Al final. Con el texto de Juan Mayorga, Amistad es una reflexión sobre la vida, ¿verdad? Eso es una reflexión sobre toda tu vida, o sobre toda nuestra vida, ¿no? En ese sentido, y es jugar con esa reflexión, es jugar pues con los momentos donde hemos sido los mejores amigos, también hemos sido los peores amigos, hemos amado, hemos odiado, hemos querido, nos gustan aficiones como el fútbol, nos gusta comer, o sea, de todo eso hablamos, pero hablamos desde un punto de vista jugando, o sea, es un juego que no quiero desvelar porque si no voy a hacer spoilers, no quiero hacer spoilers, pero es un juego de la vida, entre paréntesis, jugado a muerte, o sea, jugado hasta las últimas consecuencias. Los propios personajes dicen, juguemos sin límites, ¿no? A ver hasta dónde somos capaces de llegar y de contarnos nuestras circunstancias de la vida y cómo asumimos eso en un juego donde jugamos con la verdad, pero también jugamos con la mentira. O sea, ¿es cierto lo que contamos o no es cierto lo que contamos? Nos estamos inventando una situación para que a ti te pase algo y tú reacciones, que eso lo hacemos entre nosotros, ¿no? Con nuestros amigos, y estos son los 3 mejores amigos, ¿no? O sea, y de hecho este juego pasa también, son un poco para mí tarados emocionales, ¿no? En ese sentido, y juegan un poco porque lo que está en juego en esta función es la amistad de los 3. Si esta amistad va a continuar cuando termine el juego, o la amistad se va a mantener, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a ver el público durante esta 1 hora y 20 que dura la función, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos 3 cuando termine? Pues eso es lo que veremos qué pasa, ¿no? Y es lo que yo creo que tiene de atractivo y es lo que te hace viajar, ¿no? En la función y en la comedia. Pues, Daniel, lo veremos el sábado a las 8 y el domingo a las 7, esas 2 funciones en Rambleta, junto a José Luis García Pérez y a Ginés García Millán. Hoy hemos tenido el placer de conversar con Daniel Albaladejo, actorazo como la copa de un pino, lo hemos visto en infinidad de películas y series. Y Daniel, un auténtico placer haber conversado contigo, que tengáis una muy buena estancia en Valencia, que os lo paséis súper bien y lo más importante, que hagáis disfrutar al público valenciano. Pues muchísimas gracias, Juanfra y compañía, y nada, deseando llegar allí, disfrutarlo y sobre todo disfrutar de una ciudad como Valencia que
que a mí Valencia, yo soy de abajo, yo soy cartagenero, murciano, vamos. Ole. Y Valencia Vecinos. yo la llevo conmigo porque huele a mi tierra. Entonces, Somos claro, vecinos. Somos vecinos. Somos vecinos. Amistad, ya verás Daniel Rambleta, qué guay. gran teatro. Muchas ganas. Un abrazo muy grande. Chao, un abrazo grande, Juanfran, chao. Era Daniel Albaladejo, Amistad en Rambleta, próximos 21 y 22 de octubre. Ponme música de esta policíaca, por favor. Señor Nebot, vaya buscando sintonía. Ahí. Esa. Crónica Negra, tiroteo en el Cabañal. No sé si sigue... Lo estábamos viendo ahora mismo en 24 horas, en el canal 24 horas de Radio Televisión Española. Y es que ha habido un tiroteo en el Cabañal, ha habido un señor herido y están buscando a ver qué ha pasado aún. Está la Policía Nacional intentando descifrar qué es lo que ocurrió en la madrugada de ayer para encontrarse a un señor herido por arma además. Hay varios hilos en Twitter que están la información actualizada y por lo que podemos saber de última hora, el autor de los disparos ha huido. O sea, está literalmente... como el de Bélgica. Sí. Y por la ciudad de Valencia y se ha activado un amplio dispositivo de agentes de paisano también. Por si faltaba algo. Exacto. La situación que, según hemos podido leer, es que se atrincheró en una casa después de que diera varios disparos con una escopeta de perdigones, pero esta mañana cuando han llegado allí el autor había huido. Se suponía que estaba en esa vivienda, según la información, pero nada, cuando han entrado no había nada, solo que frente a la puerta en la que se ha producido el tiroteo había una sábana con restos de sangre de la víctima y demás. Bueno, que lo que estábamos diciendo, como tú también comentabas, Francia evacúa 6 aeropuertos por amenaza de atentado y me cuentan a través de un WhatsApp de que, ahora os lo cuento, hay una feria en París de Mice, una empresa relacionada con la hostelería, con el turismo y demás, que es de hoteles de 5 estrellas. Bueno, pues hay mucha gente que ya ha decidido cancelar el viaje porque no se quieren arriesgar ni están seguros. Y yo comentaba que nosotros como medio de comunicación también seríamos un potencial objetivo. Ya sabéis que los medios de comunicación también nos tienen enfilados. Solo contamos la realidad y lo que vemos y, bueno, a colación de lo que habíamos hablado al principio del programa sobre el dispositivo de que llevaba Maccabi consigo mismo, hay imágenes ya. Se producía esta mañana alrededor de las 12:30 la entrada de Maccabi a la Fonteta para realizar el entrenamiento previo y hay vídeos de la calle de la Fonteta que parece aquello, o sea, un amplio dispositivo, helicóptero incluido y las dos calles cortadas en ambas direcciones. O sea que es que sorprende ver Valencia blindada al máximo para este partido. ¿Tenemos mensajes, Nebot? Sí, tenemos mensajes. Pedro, que dice: los gastos de seguridad los va a pagar la Euroliga. Dice, ya que permite este partido. Dice, creo que los pagaremos todos los valencianos. Dice, maldito dinero. Pues yo creo que sí. Esteban, que nos comenta: estoy de acuerdo en el editorial en que la izquierda desconoce la historia y no solo en lo referente a la amnistía, sino que también en el tema de palestino, al cual tanto no apoyan. Nos recuerdan que Arafat se negó a firmar el acuerdo de paz de Camp David porque, dicho por él mismo, si firmo me matarán. Ese es el concepto que tenían de su propio pueblo. Dice, los que nos lleva a pensar que nunca han querido la paz y solo quieren vivir en el conflicto. Pues oye, yo creo que sí, es una opinión de Esteban también muy, muy acertada. A tiempo pasado hay que ver también las cosas y bueno, pues ahora que esté diciendo una parte del gobierno que va en contra de Israel y la otra parte, creo que ya por coacciones y por historia le digan a Sánchez o Sánchez diga que va a favor de Israel, no queda muy claro de qué parte del gobierno está, unos de un lado y otros de otro. O sea que, pero bueno, creo que somos uno de los pocos países europeos, ¿no?, que está defendiendo a los palestinos tan abiertamente, con declaraciones incluso de, por ejemplo, Yone Belarra,
Así que bueno, no sé en qué acabará todo esto. Al final mandará más Sánchez que Belarra, no lo sé, o será al revés, no lo sé. Y siguiendo con la crónica negra de la Comunidad Valenciana, porque parece que en estos últimos semanas el avispero se ha agitado, pero en todos los sentidos, pues la Guardia Civil ha detenido a unos padres que vendieron a su hija para explotarla sexualmente. O sea, en la localidad de Alcira, en Alcira, pues según apuntan varios medios de comunicación, la operación se ha saldado con la detención de un hombre de 51 años y la mujer de 47, que la vendieron por unos 2.000 euros presuntamente a un proxeneta, una joven de 24 años. O sea, ¿hasta dónde está llegando la humanidad para hacer esas atrocidades? O sea, es que... Dice Ramón, que ha estado aquí esta mañana y se ha tenido que ir, se nos espera unas bonitas navidades. Sí. Por lo de los viajes y demás. Es que a ver quién se sube ahora. Es que mira, justamente me has hecho recordar ahora lo de Navidades. Creo que fue en Bélgica cuando también atacaron un puesto de locales de Alemania. Fue en Alemania y fue en un mercadito a principios de diciembre, es un mercadito de Navidad que también se pegaron un pasote importante. Es que claro, vamos a estar en alerta, por desgracia, desde ya mismo hasta, no se sabe si en Navidades, pero es que yo creo que es un sin vivir. Al final Francia, creo que cada día, ayer, bueno, lo hemos comentado antes, ayer otra vez vuelven a desalojar el museo, hoy los 6 de todas maneras, esto también aeropuertos. Me viene otra reflexión. Países como Francia, y que no se me tilde de racista porque no lo soy. Selección francesa de fútbol, la mayoría son... Nacionalizados. Claro. Selección de básquet, 3/4 de lo mismo. De color blanco, los justos. Vas a Saint-Denis, como fue la final de la Champions del Madrid, y es un barrio conflictivo, lleno de guetos y lleno de gente. Bueno, ya sabéis lo que les pasó a los aficionados madridistas y a los no madridistas, ahí robando carteras como si no hubiese un mañana. Y abriendo los autobuses y los maleteros de... Acordaros. Algunos se colaron en el estadio. En el estadio. Por fuerza. ¿Hasta dónde llega el cerrar fronteras? Porque claro, esto es otra tapa que se abre y otra olla que abrimos también. Un armario que también que sale de esa caja, ¿no? ¿Qué hacemos con las fronteras? ¿Seguimos abriendo? ¿Seguimos dejando que todo el mundo es bueno? Porque no todo el mundo es bueno. Ya lo estamos comprobando en primera persona. Y parece mentira que después de 11S, 11M, Sala Bataclan, que no me acordaba yo, el Charlie Hebdo, acordaros de la revista satírica, que no se hagan otro tipo de acciones. Sí, tenemos una muy buena seguridad, unos muy buenos servicios secretos, pero ojo, que no todo vale. No todo vale para esta gente que siempre va un paso por delante a la hora de querer hacer maldad. Lo intentan todo. Y se aprovechan de las desgracias de la sociedad civil que ellos mismos han generado para intentar causar el miedo y entrar en cualquier territorio. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Nos vamos al informativo y a vuelta. Ahora mismo tengo aquí a Rosa Vázquez. Vamos a hablar, como no puede ser de otra cosa, días de vino y rosa. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Buenas tardes. 6 aeropuertos han sido evacuados esta mañana en Francia por amenazas de atentado recibidas por correo electrónico. Los aeropuertos afectados son los de Lille, Lyon, Nantes, Niza, Toulouse y Boubou. El gobierno de Macron elevaba el pasado viernes la situación de emergencia por atentado terrorista tras el asesinato de un profesor en un ataque islamista. Y el primer ministro sueco ha asegurado que el ataque del pasado lunes contra 2 ciudadanos suecos en Bruselas era un atentado, dice, contra Suecia. Para Suecia está claro que este ataque terrorista estaba dirigido contra ciudadanos suecos
simplemente por el hecho de ser suecos. Era un atentado contra Suecia. Alarma terrorista en Europa mientras la tensión se eleva en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado por válida la versión de Israel sobre el ataque que dejó ayer cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza. Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión ocurrida ayer en el hospital de Gaza y según lo que he visto parece que lo hizo el otro equipo, no tú, ha dicho mirando a Netanyahu, pero hay gente por ahí fuera, dice Biden, que no está segura. El presidente estadounidense se alinea de esta forma con Israel, que negó desde el primer momento la autoría del ataque al hospital en Gaza. Fleur Hassan Nahun es la vicealcaldesa de Jerusalén. Como vemos aquí, los terroristas de Hamas matando a su propia gente, a sus propios civiles, sus propios inocentes. Palestina, sin embargo, señala directamente a Israel. Husni Hatel Bajet es el embajador de Palestina en España. Una cosa que aún me sorprende es la capacidad de mentir de los diferentes representantes de los diferentes sectores israelíes. Ataque al hospital de Gaza que dejó al menos 500 muertos y que sigue generando reacciones de la comunidad internacional. Esta misma mañana en el Parlamento Europeo condenas del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Escuchamos ambos. Comprometámonos hoy aquí, y esta sería la mejor manera de honrar a los muertos de un lado y del otro, a construir la paz entre ellos, que solo puede pasar por una arquitectura política que ya ha sido acordada, que ya está en las resoluciones de las Naciones Unidas y que necesita el impulso político que Europa también puede contribuir a darle. Los hospitales y los civiles no pueden ser un objetivo. El sufrimiento de la población civil de Gaza tiene que terminar. Tensión en Oriente Próximo que lleva el petróleo a subir con fuerza, lo que preocupa a los mercados de renta variable. El IBEX 35 cede ya en tiempo real un 0,72%, se coloca en los 9.231 puntos. París abajo un 0,57%, el DAX Xetra alemana cede un 0,64%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se deja un 0,69%. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,21%, se compra y vende hasta ahora a 1,0553 dólares. En el mercado de materias primas sube con fuerza el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 2,6% hasta los 92,31 dólares. Otras noticias. España ha registrado 211.077 nacimientos en los 8 primeros meses de este año, 6.862 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja de los 8 primeros meses de año en los últimos 7 años. Según datos de estadística, en ese mismo periodo hasta el 1 de octubre fallecieron en nuestro país un total de 324.446 personas, lo que representa 25.747 menos que en el mismo periodo del año anterior. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. En la Clínica Cristina García Dental ofrecemos los más completos tratamientos de implantología. Unimos tecnología y experiencia para que disfrutes de unos dientes más fuertes y sanos. Clínica Cristina García Dental, lo mejor para el cuidado de tu boca. Avenida del Dr. Peseta Alexandre 66, Valencia. Más información en cristinagarciadental.es. ¿Te gusta la información que te cuenta todo lo que interesa? Entonces Soul es tu revista. Cada mes, Soul, by Grupo Hello Valencia, te trae toda esa información que te gusta. Cultura, ocio, gastronomía, salud y moda, los mejores planes y las entrevistas más personales. Encuentra Soul, by Grupo Hello Valencia, en más de 500 puntos de distribución y kioscos. En nuestra web, www.hellovalencia.es y redes sociales. Soul, la revista Lifestyle que conecta contigo. Invicta Electric, vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate.
Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar. En Downic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Downic.com. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretat Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librerías. Hola, sóc Ximo Rovira i torne a ma casa, la televisió pública. Jo sóc Gemma Pallà i volem convidar-los cada vesprada. Un programa en el que obrirem les portes a tot el món. Compartirem, riurem i estarem com a casa, en A punt. Som de casa. Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Bueno, pues pasan 6-7 minutitos de la 1 del mediodía de este 18 de octubre, un día donde siguen las protestas con palestinos, con israelíes. Bueno, esperemos que no haya más barbarie y que las cosas pues se puedan estabilizar al menos. Os tengo que contar una cosa, es la sección de Rosa, Días de Vino y Rosa. Y ayer me mandó un WhatsApp. Claro, nos mandamos un WhatsApp porque hay que preparar el programa, evidentemente. Y yo leí: mañana hablamos sobre una buena conversación de vino. Y dije, bueno, pues será que quiere venir y charlar de lo divino y de lo humano. Que también. Pues no. Yo hoy cuando he llegado abro otra vez la tablet y una buena conservación del vino. ¿Qué te parece, Diego? Bueno, se puede hablar también tomando vino. Entonces, sí, pero el vino da para mucho. Mira, el vino al final acompaña a todo y lo mejora. Y bueno, desde aquí aprovecho para dar las buenas tardes, ¿no? Rosa Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué ¿Cómo tal? está usted? Pues muy bien, pues vengo un poco acalorada porque el verano no nos quiere dejar. Y apetece, sigue apeteciendo tomarse los vinos fríos, ¿eh? Fresquitos. Sí, fresquitos. El vino fresquitos. tinto se conserva con una buena conservación y conversación. Entre 12 y 16 grados, ¿es correcto? ¿El tinto? Es, bueno, temperatura de cata. Temperatura de cata. Temperatura de servicio yo siempre aconsejo más frescos, yo no me canso de decirlo. Y la conservación... Ahora me lo tengo que pensar, entre decir conservación y conversación. Ya me has liado. me has provocado una dislexia. Un trabalenguas. Ahora tienes que decir doctor, anúlemelo. Doctor, anúlemelo. ¿A qué hay que pensar? Ahora dilo rápido. Doctor, anúlemelo. Doctor, anúlemelo. Pues esto es lo mismo. Conversación y conservación. Sí, tenemos un mensaje. Venga, rápido. Pedro que dice, qué buen rollo da Rosa en el programa con su sonrisa, ¿eh? Hombre. Ojo, Pedro, es que es muy majo, Pedro. Me encanta, sí, le toca la caja de Navidad, le toca la Pedro moca tiene ahora. Que venir. Le tiene toca que todo. Venir aquí. No, calla, que le toca todo. No, pero que tiene que venir aquí a que le conozcamos. A ver, si nos acercamos a él, que nos contagie esa buena suerte también. Es verdad. Que venga un día a hablar de vino, Pedro. Bueno, queremos aquí. Hablando de suerte, nos faltan numeritos 630, 17, 12, 22. Mandar los números para la Lotería Primitiva de mañana. Dicho esto, tú siempre dices, y la semana pasada nos lo comentaste, que para una buena conservación de un vino, una cosa era la cata, la diferencia entre la cata, y otra cosa era el tenerlo. Sí. Siempre dices que un poquito más bajo de la temperatura estimada de cata. Sí. Y ahora, sí, porque cuando catamos a nivel profesional, a nivel profesional y a nivel hedonista, ¿no? Porque enseguida catas un vino detrás de otro y enseguida pues las percepciones a nivel organolépticos, a nivel sensorial,
es más rápido también, porque la temperatura es ideal para, pues eso, para esa buena apertura del vino y para poder apreciarlo casi que en el momento, ¿no? Pero como cuando estamos comiendo, por ejemplo, la temperatura de servicio lógicamente es más baja, porque pues cuando comes, estás en la mesa compartiendo una botella de vino, pues ya el vino, cuando está en la copa, se va atemperando poco a poco, ¿no? A medida que estás comiendo y que estás hablando. No es lo mismo, son procesos distintos. ¿Vale? De la misma manera, Rosa, que tengo entendido que si tú vas a tener una botella bastante tiempo en tu botellero, tenerla en horizontal parece ser que es mejor que tenerla en vertical. A ver, hay matices. Sobre todo hablan matices por el tapón. A nivel de vinos de guarda, vinos de larga guarda, vinos que se han elaborado para ser guardados, que llevan el tapón de corcho natural, sí que conviene tenerla en posición horizontal para que el corcho esté mojado. Que no se seque, que luego viene cuando lo descorchas y te quedas con... Okay. Vale, pero eso es como para mucho tiempo. Tampoco hay que... si yo no nos tenemos que volver locos con eso. Si horizontal o vertical... Tienes que ir a mi casa y te voy a abrir el bar. Porque en mi casa... Claro, era casa de Abu. Ahí el armario el mueble bar de toda la vida de Deu. Pues ahí ya sabes. Cuando íbamos, donde íbamos en las típicas casas de pequeñitos a abrirlo y a ponernos en copitas y meter el dedito. Bueno, pues ahí hay botellas de cuando yo era pequeño. No te digo más. Madre mía, ahí tienes perfumes y tienes tesoros. No, ahí tienes auténticos tesoros. Ya creo que no, pero bueno. Ahí está, un recuerdo más. Bueno, pero el tema de las bebidas licorosas conservadas con tiempo, que ahí pues van dejando que abres la botella y está ahí un poco incluso atascada del tiempo que ha pasado, que se ha quedado como medio pegado el tapón, eso luego ahí a nivel aromático conserva mucho, ¿eh? Pues si no es que esté casi vacía, si no le ha afectado mucho el aire dentro de la botella. Pero bueno, un poco volviendo al tema de la conservación, hay que pensarlo, la conservación de un vino. ¿Qué hacemos cuando compramos un vino? A mí, mira, me lo estaba preguntando en esta última semana, pues ha coincidido que he atendido varias visitas yo personalmente en el Celler, y me pregunta mucha gente, bueno, entonces cuando compro un vino, ¿qué hago? O sea, ¿dónde lo guardo? En casa. Lo meto a la nevera directamente, no sé, primero a ver dónde compras el vino. Todo depende también un poco de la fuente, del origen, de dónde vamos a adquirir ese vino. ¿Vale? Normalmente, yo no sé, hay mucha gente que compra vino en las grandes superficies, que bueno, pues que lo veo también cómodo y práctico porque es parte de la cesta de la compra. Vas al supermercado a comprar y te pasas por el lineal del vino y te pones en la cesta un par de botellas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo no sé, a ver, en muchos supermercados el tema de la diferencia de temperatura entre el día y la noche, hay muchos supermercados que sí que te garantizan que por la noche el aire se mantiene, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos en realidad que el vino, una vez ha salido de la bodega, que en la bodega sí que es verdad que se preservan esas condiciones naturales propias del vino, de temperatura constante, así como la humedad relativa de donde está, en la sala en la que está guardado ese vino antes de salir al mercado, sí que se cumple. Son naves, espacios que no tienen ventanas, están los vinos en los palets, están preparados, flejados muchas veces ya para salir, pero si nos fijamos, bueno, pues son espacios de bodegas que preservan esa condición natural que necesita el vino, no humedad relativa y temperatura constante a lo largo del año. Y no hay ruido, no hay vibraciones, y además no están esas salas, esos espacios no están expuestos a la luz solar, son espacios sin ventanas. Al vino la luz, tanto directa como la luz natural, aunque sea indirecta, no le sienta bien, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el vino sale de una bodega? ¿Qué proceso sigue? Bueno, pues ese proceso de transporte desde la bodega, lo quiero decir toda la vez, ese proceso de transporte desde la bodega, pues bueno, normalmente pues son o largas distancias o cortas distancias. Los vehículos donde se transporta el vino pues también es importante, cómo están acondicionados. A ver, yo no estoy diciendo que haya que el vino ser transportado en vehículos isotermos, ¿vale? Ni mucho menos, sería ya rizar el rizo demasiado. Pero bueno, pues sí que no esté expuesto en ese transporte el vino a demasiado tiempo sometido a altas temperaturas, ¿no? O a demasiado bajas. También tenemos que pensar, claro, es que ahora nos está costando pensar en nevadas y en temperaturas por debajo de los 0 grados con el calorazo que estamos teniendo, que estamos casi ya terminando el mes de octubre y dan ganas de bañarse en la playa. Rosa, ¿cuánto los vinos tienen tiempo de conservación? Un tiempo, sí, hay un tiempo recomendado de conservación. A ver, un vino no tiene una fecha de caducidad concreta. Sí que es un alimento, ¿vale? Entonces, en el etiquetado, en realidad, en el caso del vino, no te pone una fecha concreta de caducidad, pero sí que conviene, pues depende del vino que compres, el vino que tengas en casa. Si es un vino joven, siempre decimos que hay que gastarlo en un periodo no superior a los 12 meses, ¿vale? Que cuando el vino sale al mercado está en las condiciones perfectas para que sea disfrutado en el consumo, ¿vale? No un consumo como alimento y como vino que sea uso esperado, sino también como disfrute, ¿vale? El vino muchas veces en la bodega espera en los almacenes de la propia bodega a salir al mercado para que esté en esas condiciones ideales de consumo que te haga disfrutar de ese consumo. Vale, entonces cuando el vino sale de esa bodega hemos hablado que va pues en los vehículos que corresponda al punto de venta. Esos vehículos, pues trayectos en los que no se preserve el vino de muy altas temperaturas o de demasiado bajas, ¿vale? Llega al sitio donde se va a vender y donde se guarda. Pues se guardan almacenes, la tienda o el supermercado tiene un almacén para tener el stock de todo lo que se vende, o bien ya va directamente a las estanterías en caso de muchas vinotecas, pues que ya directamente está ahí preparado. Y en el caso de las vinotecas sí que se miran mucho cómo se conserva el vino. Tú vas a muchas vinotecas y tienen los climatizadores de gran capacidad y el vino ya te lo venden directamente de ahí, o vas a restaurantes. Bueno, estamos ya más acostumbrados a ir a restaurantes donde tienen su espacio con un climatizador de vinos y el vino ya te lo sacan de ahí. Uh-huh. Y que ha estado un tiempo necesario para un poco amortiguar todo lo que le ocurre al vino en el transporte. El vino es un ser vivo, ¿vale? Claro, Diego, entonces lo que recomiendas es el vino que nosotros tengamos, por ejemplo, en los supermercados, ese ya es apto para consumir, digamos, al momento o en un tiempo. Tenlo en casa. O sea, tenlo en casa en unas condiciones óptimas, lo más parecido a si el vino estuviera en una bodega. Es decir, si vas a guardar el vino en tu casa al lado de, no sé, al lado del armario, al lado del horno, no. Pues no nos interesa mucho. En lo que se llama la despensa, si vas a ponerlo, digamos, en una vitrina que le da la luz, que está expuesto a la luz. Luz No, tampoco, por muy bonitas que queden las botellas, ¿no? Entonces, vamos a buscar en casa esos espacios oscuros y frescos, entre comillas, ¿vale? En los que no se afecte mucho. No sé, si tienes a lo mejor la calefacción en el suelo, que en muchas casas ya hay calefacción en el suelo, bueno, pues no me pongas el vino en los botelleros ahí justo apoyado en el suelo, ¿no? Porque es que se va a calentar. Pedro, que nos pregunta, es una pregunta un poco recurrente, ¿eh? Dice, ¿siempre tiene que estar tumbada la botella en casa? Acabamos de decir. Bueno, lo acabamos de decir. Guachupey, muy mal, ¿eh? Bueno, es que seguro que estaba haciendo mil cosas. Comiéndose la moja ahora. No, a ver, Pedro está currando. Por eso, es que es la hora. Entonces, hemos dicho que los vinos de guarda que llevan corcho natural conviene para que el corcho siempre esté mojado, pero los vinos que de rotación rápida, vinos jóvenes, pues da igual.
Es que da igual. Y sobre todo en el caso de los vinos que llevan el tapón de sintético, pues es que no le da igual Le da que esté igual. mojado Rosa, o seco. ya tenemos el vino. Y además sobre todo, una cosa muy importante, no guardéis el vino en casa. Bebeoslo, de verdad. Por eso. Es que hay que hacerlo así, porque ¿para qué vas a guardar si es que ocupa espacio? Si estamos queda diciendo bonito. que cuando el vino sale de la bodega ya está genial para disfrutar. Hay dos cosas en las casas que yo... No hay que esperarse. Los libros y el vino. Ay, ¿Cuántos libros hay apilados que dices, "Bueno, esto qué bonito, pero... Rosa, ya tenemos el vino. Lo hemos tenido el tiempo deseado y lo abrimos. Pero no nos acabamos esa botella por lo que sea. Porque hemos abierto dos y la segunda ya se nos ha venido la cosa muy cuesta arriba. A la nevera siempre. ¿Cómo conservamos ese vino? Pues mira, hay unos tapones que hacen vacío, que se extrae un poquito el aire. Sí. Hacen una pequeña cámara de vacío que funcionan muy bien. O cualquier tapón, o sea, aprovechando el mismo tapón, intentar que entre nevera. otra vez. Y a la nevera, por supuesto. Sí, Estos sí. taponcitos de metacrilato, que hay varias medidas en También. función de... Sí, ¿no? Sí. Y no hay ningún Tapadito problema. Y ningún problema. En el caso de los vinos blancos va a ganar incluso, ¿vale? Porque le va a venir muy bien. Y en el caso de los tintos que son más sensibles, los vinos que son de larga guarda, ¿vale? De crianza, bueno, pues le viene bien la oxigenación, pero no una larga exposición a la oxigenación. Entonces ahí sí que convendría un poco extraer o bebérselo directamente, llamar a un amigo y terminarse la botella. O amiga, o amigue, amiga. o amigue. Claro, hoy en día... Que conste que no nos hemos hecho una foto porque no queríamos violencia de género. Que seguro que alguien iba a decir que está la cosa complicada, ¿eh? Bueno, ¿Sabes es que dónde las estuve? pieles finas... Me acordé de ti el otro día. Estuve tocando en una boda. Muy bien. En bodegas Enguera, Aliat. Con Aliat. O sea, yo no caí, cuando llegué a casa... ¿Fue de noche la boda? Tarde-noche, sí. Tarde-noche. Y no sé si, bueno, ellos precisamente por las noches hacen la experiencia de ver pero había salir una boda, había, a los murciélagos. había boda, ¿Te imaginas los murciélagos ahí dando vueltas? Qué en la bonita. boda? Qué bonito, no conocía la bodega, está en la carretera un desvío y entras es ya muy de bonita. una pasada. Y ves los viñedos, nada más entrar ya hay viñedos muy bonito. Desde su origen esa bodega, que es relativamente reciente, tendrá igual 15, 20 años. Yo me acuerdo cuando se dieron de alta en Proaba y vinieron a la primera muestra con el Blanc de Enguera y con el distinto que ya empezaron despuntando y ganando premios en el concurso dels bodeguers de Proaba. Y es una bodega que desde un principio se ha diseñado con mucho gusto, con los viñedos también alrededor. A nivel arquitectónico es muy chula, es una bodega de estas para visitar. Es una bodega también muy de eventos, que está muy bien organizar este tipo de eventos ahí. Tiene una cabida importante y está en un sitio muy idílico. Más mensajes. Es muy chula. Jorge, que dice que mi nevera de tintos siempre a 15 grados. Y si como nunca la termino, tapada con el tapón saca aire. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues Jorge. esos 15, a mí no me importaría que lo tuvieras en 13, 14. ¿eh? Un gradito 2 Porque es menos, que si no, ¿no? luego la sacas, la botella del climatizador, y enseguida... Es que todavía hace mucho calor. Con el calor. Es que todavía hace mucho calor. Es que precisamente ayer cuando te mandé el mensaje vamos a hablar de la conservación del vino, Que no la conversación. que todavía estamos con temperaturas que recuerdan al verano y que todavía sigue apeteciendo casi más tomarse el blanco y el rosado cuando estamos ya a las puertas del mes de noviembre. Conforme bajen las temperaturas, sí que... Es que apetece más tintos cuando bajan la temperatura. Pero cuando todavía... bajan las temperaturas sí que hay que ir bajando, ¿no? Lo que es, por ejemplo, siempre la nevera, ¿no? Hay que ir... Bueno, ves en cuidado a ver si en vez de una nevera montas un iglú, que también puede Claro, ser. ¿no? Que los Oye, vinos ¿y una están ahí. familia de pingüinos en casa? Aquí el otro día pasaron por aquí por el estudio. Pi, pi, pi. Oye, Rosa, antes de que te vayas y hablar de la botella de vino que nos has traído, la Feria de Utel Gastronómica llega con degustaciones, catas, música y un sinfín de actividades. Eso reza en la web de valenciaextra.com del 20 al 22. Tenemos una relación fantástica con Utiel Gastronómica y
el Ayuntamiento de Utiel, que siempre... Valencia Turisme. Hemos tenido ahí una colaboración con la Feria Utiel Gastronómica. Hay muchos artesanos de la comunidad valenciana. En cuestión de artesanía alimentaria sí que es un poquito más dispar, no solo de Utiel, y en el caso del vino, pues las bodegas se vuelcan, las bodegas de la comarca se vuelcan a estar ahí. Es una feria que lleva funcionando muchísimos años, por lo menos serán 25 o 27 ediciones. Te lo venía a decir, ¿no? Porque como el otro día hablamos de Requena, ¿te acuerdas? Sí. Que estuvimos hablando del cava y tal, sí. y hay degustaciones de productos tradicionales de Utiel, embutidos, dulces y vinos de Utiel Requena. Claro. Sí. Digo, bueno, pues igual Sí. veo por allí a Rosa. Sí, bueno, seguramente subiremos a... Luego ya a habla verla de mariscos, que ya creo está. que eso en Utiel y en Requena no pescan, ¿no? Y subiremos a saludar a todos los compañeros y bodegueros, que por cierto ya hemos dado... Bueno, en la denominación de origen Valencia se ha dado por finalizada ya la vendimia. Y bueno, pues nos hemos quedado con un poquito menos de producción, pero la calidad fantástica. Y también un poco esta semana ha sido muy interesante en el entorno del vino, porque se presentó la guía de la Semana Vitivinícola en la sede del Consejo Regulador de los Vinos de Valencia el lunes pasado. Desde aquí felicitar a la labor de Salva Manjón como director de esa revista de Cana, que desde 1945 nos ilustra, nos informa y nos da todos los detalles que necesitamos saber sobre el vino, y que esos detalles que no sabes dónde buscar los encuentras en la Semana Vitivinícola. Es la enciclopedia del vino, que además actualizado semana a semana, y se dieron los premios de Semana Vitivinícola tanto en aceites como en vinos. Y bueno, desde aquí pues celebrar, darle la enhorabuena a los organizadores porque la celebración fue un exitazo. Salva, no cabía, ya ha estado no aquí alguna cabía vez. ni un alfiler en la sede de la que- DEO Valencia. Y bueno, pues también decir que eso, pues tenemos Qué guay. en la denominación de origen Valencia, que coincide la figura de Salvador Manjón, que también es el presidente de los vinos de la denominación de origen Valencia, además de ser el director de la Semana Vitivinícola, que es la revista más importante del sector del vino en Ni más ni España. menos. Ujú. Dos mensajes más. Sí, Jorge, que dice que toma nota y que gracias. Ujú. Y que Pedro dice, yo tengo 6 botellas de tinto en casa. Dice, esta tarde me las bebo todas. Sí, claro. Serán las de la caja. Nada. ¿Con cuántos más? ¿Con cuántos Bueno, más? a mí me gusta que la gente participe, y si queréis hacerle cualquier consulta a Rosa, los Claro, miércoles sin ningún claro. problema, Rosa, y nosotros O encantados de la podemos vida. contestar por el Facebook o por No, mejor como quieras, así en directo. Vale. Dame, y luego ya tienes tus cosas, yo mis cosas, el otro sus cosas. Y Nos enredamos, es que somos de enredar. somos de conversación, Fácil, más de fácil, conservación. de decir a todo que sí. Exacto. ¿A todo que sí? De las dos cosas, de conversación, mira, ahora me equivoco, ya me has equivocado. De conservación también somos estupendos. Estamos muy Sí, bien sí. conservados. Yo mañana que voy a chapa y pintura. Tú siempre. Sí, pero bueno, eso es, pero ya sabes por qué es. Hombre. porque Por el vino, por supuesto. Por el vino y por la Por el vino y sonrisa. por el Monastrell, movimiento. vino de finca Los Frailes. Ay, es el vino joven que ganó en el concurso de los vinos de Proaba, medalla de oro en tintos jóvenes, y elaborado por bodegas Los Frailes, con Miguel Velázquez y su hermana María José al frente de la bodega. Una bodega preciosa, en un sitio Fontanars idílico, en del Fontanos de Salforins. Se puede visitar, hay que llamar para concertar visita, ¿vale? Porque además hacen ellos mismos la bodega, la bodega y la visita. La elaboración. Hacen ellos mismos la visita a la bodega. Y es una bodega que siempre ha operado en ecológico. Además tiene el certificado de Meter, que es un plus también para Eso la te iba a decir, ¿qué es comercialización. el vino biodinámico? Bueno, pues es precisamente ese vino que se quiere un poco también desmarcar de ya ese convencionalismo que estamos teniendo porque hay una generalización ya de que muchos vinos operan en el Comité de Agricultura Ecológica, Viticultura Ecológica, entonces un poquito más allá, y que le da un cariz también más en el mercado internacional, lo posiciona de otra manera, es tener ese certificado de Meter, que lo certifica, es un certificado privado, no es público, que te certifica como un Sí, de poco hecho, más allá, ¿no? el de vino ecológico dinámico. sí que tiene su Claro, referencia. vino ecológico, que es de viticultura ecológica, queremos decir en realidad con eso. Pues Los Frailes, Monastrell Un del Monastrell 22. joven que está estupendo, además está para tomar fresquito a cualquier hora del día. Está ideal, tiene mucha fruta, un color precioso. Esta noche
Cae. Está muy bien. Me da la muy impresión. bien. ¿Qué es lo que cae? Es que me acaban de decir que en Que sí, casa ¿no? no tenemos vino. Mira qué bien. Pues hay que hacer la nota de cata. Hay que hacer la nota de cata. Los Entre te la dos. hago yo, ¿eh? Entre dos, mejor que entre Un uno día, solo. podíamos, nosotros que somos novatos, en directo, y pondremos el streaming, que nos enseñes a hacer una cata para novatos. Cata para novatos, Las perfecto. dos cositas. Lo pues, primero que hay que enseñar la es lágrima. abrir una botella. Porque todavía hay mucha gente que no sabe abrir una botella de vino. Entonces, eso es muy importante también. Es parte Mira, de por ejemplo, la cata. Nebo dice que ¿Cómo sí se sabe. abre una botella de vino? Hay en muchos sitios, te encuentras todavía en restaurantes y en bares, en los que la cápsula llega el camarero y coge la cápsula con la mano y la Rasca. saca entera. La Yala. saca, vale. Pues eso. Pues bueno, hay todavía que hacerle, hay que seguir haciéndole justicia a la cultura del vino y, Claro, por eso lo decía, y profesionalizar un poquito desde cualquier punto en el que se pueda servir un vino. Me da igual que sea el bar de la esquina que el restaurante de estrella Michelin. ¿Te parece que lo hagamos? Vale. Estaría guay. Tenemos... Se estaba riendo... Sí, Esteban, que siempre nos da ahí Hombre, Esteban. Venga, nos da va. puntada sin hilo. Dice, tengo en casa una gaseosa Gran Reserva. ¿Con qué vino la puedo mezclar? Puede que mejore muchos vinos. Sí, Hay ¿no? Hay algunos veces que sí, ¿no? Claro. Estamos pensando todo en el mismo. El de Tetabric, Teta no, Mira, Tetra. a mí en estos, Esteban, bricks. a mí me viene a la cabeza automáticamente una gran frase de una gran figura del sector del vino valenciano, don Arnoldo Balsan Giacomo, Hombre. fundador de Bodegas Balsan Giacomo, de Cherubino Balsan Giacomo, que siempre decía en todas las conferencias: señores y señoras, déjense del I más D más I y empleen más el V más G. Vino con gaseosa. Exacto. Oye, Que lo que hay que hacer es consumir más vino. pues Que sí. estamos en unos niveles que para salir corriendo. Bueno, pues Rosa, un auténtico placer. Queda pendiente esa pequeña cata para novatos, para que nos Pon enseñes fecha. cuando quieras, el miércoles que viene. Venga. Ya está, ni más ni menos. Nos Y enseñas... hablamos de los abridores también. Venga. Nos enseñas a abrir una botella, los abridores, el tema de... Es la lágrima, ¿no? La lágrima y un poquito... Y ¿por copas qué, tenemos aquí copas. por qué fresquito Perfecto. sabe de una manera y por qué cuando lo calienta sabe de otra? Genial. Yo creo que con eso, Venga. de momento... Y también depende de la compañía, ¿eh? Bueno, pues estáis Hombre. todos invitados. A la quien quiera que venga. Que ¿Te imaginas porque el sabe de miércoles una ahí forma o de cola? otra. También Ojalá. sabe de una forma u otra según con qué compañía estás. Que dices con- tú, y el con la maridaje. lágrima, la temperatura, la copa, todo, y la compañía es básica. Dicen, bueno, no digo lo que me Es verdad, dicen. ¿eh? Bueno. Hay veces que un vino te alegra la compañía o hay veces que... Sí, es verdad, ¿eh? Esa es una frase que me la apunto. Bueno, Sí, pues sí, como sí. una comida, te la arruinan, ¿eh? Una cena. Dices, escúchame, Jorge, compréndelo. Jorge, Dime, Jorge. dice, os conversáis muy bien para la edad que tenéis. Sí, ¿verdad? Os conversáis. Si veis a Jorge, está hecho un... Sí. Es que tiene un trabajo... Y es Esteban, que dice, Monseñor Simón, dice don Simón en francés. Do- Para hacerle más. Monsieur Simón. encanta. Bueno, pues Rosa, Venga. un auténtico placer como siempre. Igualmente. Días de vino y Rosa, gracias por sacarnos una sonrisa que falta nos estamos- hace, que estamos en unos días fastidiados. Venga, muchas gracias a vosotros por todo y por esa energía que dais a todo Y a el mundo. seguir consumiendo productos de la Comunidad Valenciana, que Que son son los los mejores. mejores. Sí, señor. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida tengo aquí ya a Gaby Martínez. Vamos a hablar de Delta. A ser tan grandes, nos vamos a largar de aquí. Y aunque a mi cuerpo lo he tratado más que mal. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. En la Clínica Cristina García Dental ofrecemos los más completos tratamientos de implantología. Unimos tecnología y experiencia para que disfrutes de unos dientes más fuertes y sanos. Clínica Cristina García Dental, lo mejor para el cuidado de tu boca. Avenida del Dr. Peseta Alexandre 66, Valencia. Más información en cristina-garciadental.es.
¿Te gusta la información que te cuenta todo lo que interesa? Entonces Soul es tu revista. Cada mes, Soul, by Grupo Hello Valencia, te trae toda esa información que te gusta. Cultura, ocio, gastronomía, salud y moda, los mejores planes y las entrevistas más personales. Encuentra Soul, by Grupo Hello Valencia, en más de 500 puntos de distribución y kioscos. En nuestra web, www.hellovalencia.es y redes sociales. Soul, la revista Lifestyle que conecta contigo. Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate. Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar. En Downic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Downic.com. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretat Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librerías. Hola, soc Ximo Rovira i torne a ma casa, la televisió pública. Jo sóc Gemma Pallà i volem convidar-los cada vesprada. Un programa en el que obrirem les portes a tot el món. Compartirem, riurem i estarem, com a casa, en A. Som de casa. En la Clínica Cristina García Dental ofrecemos los más completos tratamientos de implantología. Unimos tecnología y experiencia para que disfrutes de unos dientes más fuertes y sanos. Clínica Cristina García Dental, lo mejor para el cuidado de tu boca. Avenida del Dr. Peseta Alexandre 66, Valencia. Más información en cristinagarciadental.es. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Cómo quieres ser mi amiga? No tenía mejor manera que comenzar la entrevista con el escritor Gaby Martínez que con esta canción de Jarabe de Palo, pues que se titula Agua. Si me mimas, pasión y ley. Y es que viene Gaby Martínez a presentarnos Delta, su último libro editado por Seix Barral. Y me gustaría matizaros que es un libro total sobre lo que sucede en el delta del Ebro, que no es poco, y ahora nos lo va a contar Gaby de primera mano. Y os cuento de primera mano porque ha estado un año en la última casa del mar en la isla de Buda, en Tarragona, nada más y nada menos, donde ha conversado con unos, donde ha conversado con otros, y eso ha dado lugar a este delta. Gaby Martínez, bienvenido a Mañana es Tarde. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Oye, primero, eres un escritor de viajes, eres un afamado escritor, la gente te tiene muy en valor, además por tus experiencias, sueles ir al sitio y hacer una actividad inmersiva, ¿no? Y luego, pues, con razón de ser, escribir lo que has vivido en primera persona. ¿Cómo se te ocurre irte un año a esta casa y ya decidir a escribir Delta? Bueno, antes había pasado un año trabajando con pastores en la Siberia extremeña y ahí había un poco pues entrado en lo que era el universo de mi madre. Y después de muchos años, has comentado tú, pues viajando por otros sitios y conociendo espacios también del extranjero, pensé que empezaba ya, cuando me acercaba a cumplir 50 años, pues empezar a contar lo que era mi universo más próximo y el de mi padre, que él es mediterráneo, siempre ha crecido con la luz. Él
era pintor de paredes, yo estuve trabajando con él mucho tiempo y algo que me llamó muchísimo la atención siempre fue cómo mezclaba los colores y cómo utilizaba la luz para que cambiaran las habitaciones, ¿no? Y él además había entrado en muchos lugares, muchas casas de personas de todos los estamentos sociales, y algo que me había enseñado era el respeto. En el delta del Ebro, por la confluencia que suponía, veía que era un lugar donde había muchísimos intereses cruzados, tanto de arroceros, pescadores, cazadores, medioambientalistas, la administración, y como lugar de frontera pues proponía pues unas historias muy muy interesantes y que podían explicar muy bien lo que era el mundo actual, ¿no? Y entonces también, y eso fue ya lo definitivo, veía que esa última casa antes del mar sería, dicen en Europa, la primera que cuando crezca el mar, las próximas tormentas, se va a llevar por delante. De manera que los primeros refugiados climáticos se van a dar en esa zona en concreto de España y del delta del Ebro, ¿no? Entonces pensé, ¿por qué no me instalo ahí? Tenía un amigo que conocía al propietario, porque es una zona privada, de la casa y de la zona donde quería instalarme. Y me lo presentó. Y entonces me dice, bueno, vale, ¿tú te quieres instalar aquí? ¿De cuánto tiempo? Y yo en plan cauto le dije, hombre, 3 meses, pensando que era incluso mucho tiempo. Y él me dice, hombre, yo creo que deberías estar 1 año para percibir de verdad cómo se vive en este espacio, ¿no? Dije, bueno, pues allá vamos. Claro, es una isla. Y en esa isla hay gente. Y gente muy suya. Y allí llega Gaby Martínez. Y claro, dice, ¿y este quién es? Y la desconfianza es, en principio, el leitmotiv de tu estancia allí. Sí, bueno, de entrada, claro, tú eres un extraño en un territorio donde además no hay mucha gente y que vas a contar cosas y ya lo saben de entrada, ¿no? Y ahí al principio pues siempre hay un cierto escepticismo. Hay gente que no, que se te acerca como muy fácil. Yo en realidad vivía con 3 personas. Eran los 3 trabajadores de allí, a los que a veces no veían todo el día porque el espacio es muy, muy grande, ¿no? Y recuerdo de uno que durante los 2 primeros meses se dirigía a mí con monosílabos prácticamente, no me decía casi nada. Pero ocurrieron algunas cosas y a partir de entonces él me empieza a hablar y me empieza a contar mucho. Aquí sí que creo que el tiempo es muy importante. Y aquí además estáis haciendo periodismo, para el periodismo también, para entrar en diálogos, en debates que requieren, pues eso, saber de verdad cómo piensa el otro y no qué es lo que nos quiere vender. Yo creo que ellos empiezan a confiar y a abrirse y a enseñarme lo que es el delta de otra manera en el momento en que nos hemos dedicado tiempo mutuamente, ¿no? Claro, y ven que eres de verdad. Porque estamos asistiendo, y permíteme este pequeño matiz, a una guerra entre Israel y Palestina, y ya no sabes qué creerte. Y al final dices, hasta aquí, no quiero saber nada. Y en cambio aquí, cuando ven que llega una persona que sí, que, claro, evidentemente al principio es un forastero, es como el que llega a un pueblo nuevo, ¿eh? Y ven que trabajas y que es de verdad y que te preocupas y que tu trabajo lo ven, dicen, pues esto es de verdad, ¿no? Es que creo que uno de los temas, y hablamos igual del delta que de Palestina, es la polarización en la que vivimos. Vivimos en extremos y nos están faltando muchos puntos de encuentro y de diálogo. Algo que propone el libro es como una gente, precisamente quizá porque está viviendo en un punto y en un momento extremo de verdad, ven que solamente pueden llegar a una cierta solución si se unen. No conseguirán que igual cuando venga una tormenta no se lleve por delante una parte del delta, pero sí que pueden remitir, por ejemplo, dejando que bajen más sedimentos del Ebro, el río más intervenido de Europa, el segundo del mundo, con muchísimos embalses que lo que están haciendo es precisamente que impida que llegue sedimentos, mientras que en algunos lugares de río arriba están acumulándose y apestando pueblos enteros. Quiero decir, a lo que propone el libro desde su propia biología, desde cómo está planteado, es a que personas que piensan de una manera muy distinta entremos en sus emociones, veamos cómo se posicionan y pensemos que un diálogo puede llegar a ser posible. Me han gustado mucho un par de frases tuyas que he visto a través de entrevistas en páginas web. Una, contando a las personas entiendo los lugares. Me parece
Eso viene, te diría, es una enseñanza de los libros de viajes. Lo que me enseñó es que yo quería contar un espacio, pero ese espacio me costaba mucho si no tenía la historia de las personas que habían vivido, que habían intervenido en él y que se habían relacionado con las distintas naturalezas, los otros seres vivos también, y con las montañas y cómo habían recibido el aire. Si no entendías a esas personas, era muy difícil contar el espacio. Claro, por eso en tu libro, en este caso en Delta, la voz de las personas es tan importante, ¿no? Desde el que trabaja en la administración en el punto más álgido hasta, pues eso, el pescador que va a pescar o simplemente la persona que está viviendo allí contigo, ¿no? Es que yo creo que el mundo real se hace en los márgenes. O sea, nosotros somos tan centro y tan periferia como nos queramos considerar a nosotros mismos. De una periferia, si nos juntamos, podemos hacer un centro. Hay una historia dentro de... porque también se habla de otros deltas, se ponen como ejemplos otros deltas del mundo, una historia en Estados Unidos, donde de repente les dijeron, oye, no, aquí viene el mar y os tenéis que ir. Y entonces una comunidad de que llevaba ahí toda la vida viviendo se tiene que desplazar. Y entonces, claro, a ti te dicen vete, te echamos, pero ¿qué haces? Entonces, lo que deciden ellos es vamos a juntarnos, vamos a unir fuerzas y vamos a obligar a la administración a que nos reubique en un lugar que se parezca al paisaje que nosotros hemos tenido, no muy lejos y sobre todo juntos. No pierdes a tu comunidad, no pierdes a tu grupo. Creo que estas cosas son fundamentales, ¿no? Oye, Gaby, ¿podemos decir que Delta es un ensayo, es una experiencia y es una voz? Sí, y esa mezcla, justamente que estás diciendo, creo que tiene mucho que ver con lo que comentábamos, ¿no? O sea, un delta es un lugar donde confluyen el agua con sal, el agua sin sal, la laguna, el canal, río, mar. Y esa mezcla la he querido también expresar incluso a través del propio libro, donde tú puedas estar de repente manejando, y que creo que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos ya. Ya no vamos vestidos de un solo color, ya podemos pensar, pero de repente pensar que a lo mejor nos podemos ir hacia otro lugar. Antes hablaba de la polarización, pero nosotros mismos entramos en contradicciones constantes y somos muy ricos, muy biodiversos. Quería que el libro expresara esa diversidad con cifras. De repente encuentras citas literarias, pero de repente te encuentras una novela. Están ocurriendo cosas que a ti te están proyectando a lo que te podría estar contando una novela. Así que todo eso y luego aparte una experiencia personal en primera persona que se mezcla con todo lo demás, ¿no? Supongo que es una experiencia inmersiva total. Sí, bueno, antes has empleado la palabra total. Sí. A mí los libros que intentan una especie de totalidad a través de todas las personas, pero también todos los animales, todos los elementos que te están influyendo, creo que somos eso. Creo que estamos hechos... De hecho, creo que algo que la polarización nos ha llevado a ser súper especialistas y nos ha hecho perder el renacentista que llevamos dentro. Si nos abrimos a muchos intereses, si intentamos probar varias cosas, yo creo que nos vamos a encontrar mejor a nosotros mismos y dentro del ecosistema en el que vivimos, ¿no? Oye, también hay otra frase que el delta es un espacio muy grande con muy pocos altavoces. ¿Qué está pasando? Bueno, que tienen 25.000 votos. Y si tú no eres comunidad grande, fuerte y que presiona, pues de repente pues cuesta que te hagan caso, ¿no? Eso suele pasar en todos los márgenes. Claro, luego vendrán los lamentos, ¿no? No por parte de esta gente, sino por parte de los que van más allá. Hay un momento en el libro en el que uno de los protagonistas, Mateo Gallard, en 2017 dice: yo me di cuenta de que realmente estaba habiendo un cambio y que había que actuar y que había que unirse. Y que lo que estaba ocurriendo en Vanuatu y Kiribati me influía a mí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que claro, el delta no es lo que pasa en el delta, o lo que pasa en la albufera no es lo que pasa en la albufera. O sea, pasa en la metrópolis también. De alguna manera, en Barcelona, en Valencia, va a recibir el impacto de todo aquello que ocurre en lugares que están un poquito más lejos de ellas. Y o se cambia la mentalidad dentro de lo que son las grandes ciudades, o en realidad un poco más tarde, pero las grandes ciudades
también van a padecer el impacto, de hecho ya lo estamos padeciendo, que les ocurra a los espacios más alejados, ¿no? Es que muchas veces hay mucha gente que, pues ya lo sabes, ¿no? Negacionistas del cambio climático, pero es que la crisis climática existe. En manga corta, en 18 de octubre, manga corta. Sí, sí. Y pantalón corto no porque hay que venir a trabajar, sino también. Sí, sí. Bueno, es una barbaridad. Yo creo que eso son evidencias, ¿no? Luego ya cada uno querrá darles más o menos peso, pero lo curioso es que después de la pandemia no haya habido una reacción más consensuada, más colectiva para intentar cambiar ciertas dinámicas, ¿no? Yo como carne, pero dosifico. Y estoy por el diálogo y por eso aquí quiero dar voz a todo el mundo. O sea, no quiero... es muy fácil poner una etiqueta a alguien, pero es difícil... O sea, pero yo, por ejemplo, no encuentro una etiqueta con la que identificarme. Y muchísima gente estoy seguro que tampoco. Pero si de repente haces un ejercicio de sensatez básica, ves lo que está pasando y ves lo que realmente perjudica a tu entorno, creo que hay algunos movimientos muy esenciales a partir de los cuales podemos empezar a cambiar cosas. Y las ciudades, para empezar, renaturalizar las ciudades no cuesta tanto. Pero si de repente, claro, te enfrentas a veces como a lobbies muy, muy instituidos que les cuesta aceptar que las cosas vayan a cambiar y que las grandes cantidades de dinero que suelen recibir pues vayan a disminuir un poquito. Porque tú fíjate que después de la pandemia los grandes grupos habituales ganan más dinero de lo que ganaban antes. Pues eso quiere decir que hemos cambiado poco. Igual hay que hacer una reflexión para dar otros cambiábamos pasos, ¿no? Para mejor. Ya te digo yo que no. Pero daba gusto, salir a la calle en pandemia y ver pajaritos y ver los animales tranquilos en su hábitat. Sí, bueno, te hablaré de algo que es como muy, muy concreto y que tiene que ver con las propias supermanzanas, ¿no? Eso no es algo que tenga un color político. Algo que es muy curioso con las supermanzanas, que siempre que se habla de ellas, que es una redistribución urbana para renaturalizar el interior de las ciudades, cuando se habla de esto, siempre se habla de políticos. Nadie sabe quién es el creador de las supermanzanas y por qué lo hizo. Una persona que ahora está cambiando el centro urbano de Bogotá, de Lima, le están llamando de Costa Rica, se están haciendo documentales sobre él en todo el mundo y nadie sabe quién es. Casi nadie, excepto los iniciados. ¿Por qué? Porque hemos cedido a la política el espacio de los creadores, el espacio de los que realmente están pensando en clave social sobre el terreno, sobre cuáles son los cambios necesarios. Es por ello que en Delta, hablando del espacio, las voces del Delta apelan a que la administración, por favor, que pongan más facilidades, ¿no? Que se ven que llega un momento que es como pegarse contra un muro. Claro, aquí entramos en el terreno de las subvenciones y de los equilibrios que hay que hacer. También detrás de todo eso hay en juego mucho dinero. Claro. Y cuando entra el dinero aquí, digamos que los miramientos son menos, ¿no? Y entonces el gran combate en realidad está en quién administra ese dinero. Y por eso una de las teorías de las que se plantean allí es que, claro, si se liberan unos espacios, esos lugares van a ser parques naturales. Y ahora Europa está destinando grandes cantidades también pues para subvencionar esos espacios. Y entonces se tendrá mucho más dinero del que ahora mismo, pues por ejemplo, pues por cultivar arroz pues se puede tener, ¿no? Estos son algunos de los grandes debates, pero es que creo que esos debates no son para que yo pongo el campo de juego, pero esos debates son de auténtico prime time, para grandes audiencias, y deberían de sentarse en prime time las personas que tienen esos intereses cruzados. Y creo que ahí sí que se podría arrastrar a muchísima gente, porque son intereses que creo que son del día a día, que nos tocan a todos y que en realidad están hablando de lo que están hablando muchas veces en abstracto los políticos. Ellos hablarán sobre la tierra, sobre los animales que están tratando ahí de forma directa. Y yo lo que intento con una obra como esta es, de una forma que apuesta por el arte, desde una forma artística, que tiene mucho que ver con el periodismo también, pero de una forma artística, invitar a que esos diálogos lleguen a los horarios de gran audiencia. Claro, es que, Diego... Bueno, estoy escuchando
atónito porque entiendo que se hace una labor del periodista poniendo las cartas sobre la mesa de todas las distintas partes, y esto que ahora está plasmado en un libro, como es Delta, que debe de llegar más allá porque son intereses reales y problemas que están sufriendo muchas partes implicadas. Claro, tú piensas, yo tuve una formación... Es como perdona que te corte, como denunciar a modo literario dentro de un libro un problema real, que al fin y al cabo tiene el vínculo directo con lo que hacemos o tratamos de hacer los periodistas. Claro, es que piensa una cosa, o sea, yo siempre de pequeño tuve la suerte inmensa de querer ser escritor, pero sabía que antes tenía que ganarme la vida, con lo cual yo me formé como periodista. Y para mí un principio del periodismo era intentar ser objetivo. Ese ha sido uno de los grandes ejercicios que he intentado llevar adelante como periodista. Y cuando vi que el periodismo se desviaba mucho de esa línea, lo que intenté fue continuar manteniendo ese credo, pero en este caso sería desde la literatura. E intentar, creo que desde la literatura es un gran espacio para hacer un gran periodismo también hoy en día. Sí, además, bueno, la prueba lo tienes que por esta casa pasan muchos periodistas que se dedican a escribir y, oye, ni tan mal. De todas maneras, Gaby, en España, ¿por qué hay poca literatura? ¿Por qué piensas tú que hay poca literatura en torno al agua, los conflictos del agua? Bueno, aquí, tenemos Cañas y Barro, Blasco Ibáñez y demás, pero no hay muy poquita literatura. No solo sobre el agua, sobre la naturaleza. Y entonces ahí es cuando nos tenemos que ir a la transición y tenemos que ver qué es lo que hemos hecho con nuestro país. Lo hemos convertido en un centro turístico, que es verdad que es una fuente de ingresos importante, pero nos hemos volcado de tal manera que hemos articulado solamente un relato del dinero, básicamente, del el mar como espacio de ocio. Y hemos perdido de vista su naturaleza intrínseca. ¿Quién vive ahí? ¿Qué es lo que es el mar para nosotros y qué es lo que nos aporta? Entonces tenemos todo, y aquí es donde no tenemos una literatura de naturaleza. Ahora estamos empezando a proyectar festivales, clubs de lectura, se están abriendo muchos espacios con el espacio Liternatura, literatura de naturaleza. Me voy en 2 semanas a Los Ángeles y Colombia porque allí se van a hacer festivales de literatura. Porque una lengua con más de 500 millones de hablantes, ha descubierto que no tiene una literatura de naturaleza. ¿Por qué? Porque ha sido tan ombliguista, que ha perdido de vista el ser humano a todo lo que vivía, a toda la biodiversidad alrededor. Te iba a preguntar, la última pregunta, ¿qué tal el Festival Liternatura del que eres director, no? Sí. O comisionado. Sí. ¿Eres el jefe? Sí, bueno, diré. Sí, digamos que me tiene llaman, buena salud. Me ¿no? llaman para impulsarlo. Bueno, es lo que te estaba comentando. Estamos ahora mismo en Extremadura con Siberiana, que funciona maravillosamente. Vamos a por la 5ª edición. Qué bien. En Barcelona hemos hecho 3, vamos a por la 4ª. Estamos abriendo, como te digo, clubs de lectura por todas partes. Con bibliotecas estamos estableciendo contactos entre distintos países para que lectores de distintos países hablen de sus distintas naturalezas a través de los libros que leen, y además ahora vamos a empezar a hacer festivales ya en Latinoamérica y en Estados Unidos porque, bueno, es lo que te decía, ¿no? Hay una literatura, una lengua que está esperando que se hable en clave naturaleza. Pues Gaby Martínez, Delta, editorial 6 Barral, enhorabuena, porque defendiendo la naturaleza se defiende la vida también. Y eso creo que es más que importante. Que tengas una gran estancia aquí en Valencia, que somos ricos en humedales, de momento, ya veremos lo que tardan en secárnoslo todo. Y muchas gracias por este librazo y por esta conversación tan amena y tan instructiva que hemos tenido contigo a raíz de tu nuevo libro, Delta. Gaby Martínez. Muchas gracias. Presentación a las 7 en la Ramón Llull. Dime, Diego, corre. Nos queda un minuto. Última hora, desalojan la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia por aviso de bomba. La policía y los responsables han comenzado a desalojar la facultad tras recibir el aviso a mediodía. Bueno, pues prudencia y se recomienda es lo no que coger toca el metro cuando y traes demás. al Maccabi de Tel Aviv a jugar a Valencia en unos días tan noticia de última convulsos. hora.
Gracias, Diego. Gracias, señor Nebot. Gaby, muchas gracias. Un placer. Un muchas auténtico gracias placer. por dar cobertura a esto. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana a las 12:05 aquí, en Mañana es Tarde. Decidimos recorrer anchos caminos, decidimos conquistar el ancho mar. Descansar no eran los planes del destino y dormimos más bien poco y más que mal.